La isla de La Palma tiene una de las culturas indígenas más ricas de todo el archipiélago canario, pero nadie sabe, o casi nadie, quiénes eran los benauritas. En este vídeo te voy a contar cómo llegaron, quiénes eran, cómo vivían y en qué creía este pueblo. Hay varias hipótesis sobre el primer poblamiento benaurita de la isla. Si bien al principio se relacionaban con las culturas atlánticas del bronce europeo, esta hipótesis fue pronto desechada, ya que las dataciones arqueológicas no corroboraban en modo alguno esta hipótesis. En la actualidad tenemos dos teorías sobre el primer poblamiento palmero. La primera teoría relaciona el primer poblamiento palmero con la expansión comercial fenicia hacia el año 800 a.C. aproximadamente. En el marco de esta expansión, grupos norteafricanos llegarían a las Islas Canarias. La segunda teoría, mucho más aceptada en la actualidad, habla de grupos norteafricanos en el sur de Marruecos más o menos, que fueron desplazados, que fueron deportados por los romanos por resistirse a su conquista y llegaron a las Islas Canarias, incluyendo La Palma. Esto ocurría hacia el siglo I después de Cristo. Esta teoría está apoyada por las similitudes lingüísticas entre los grupos actuales bereberes que viven en el sur de Marruecos y la lengua benaurita, que es bastante similar. Hay muchísimas conexiones. También la arqueología corrobora esta teoría. Por ejemplo, las cerámicas benauritas y de esta zona de Marruecos son muy similares. De hecho, se ha llegado a afinar y se ha establecido la tribu Oara en los valles de los ríos Sus y Maluya en el sur de Marruecos como origen concreto de los benauritas, de los primeros palmeros. Pues la sociedad benaurita era una sociedad relativamente igualitaria. El núcleo básico era la familia tanto nuclear, es decir, padres e hijos, como extensa, es decir, el linaje, la familia más extensa. Había poca estratificación social y la que había era bien de tipo militar, una especie de capitanes o jefes militares, o también religioso, una suerte de chamanes. Pero como digo, los liderazgos no eran muy marcados, no había una fuerte jerarquización social. Se establecían en 12 cantones o señoríos que dividían la isla. Algunos de estos cantones se han mantenido vivos en la toponimia actual, como por ejemplo Aridane, que seguramente a muchos os sonará de verlo tristemente en las noticias en estas últimas semanas. Uno de los rasgos más sobresalientes de la cultura benaurita era su cultura material. Una de las joyas culturales de los benauritas son sus petroglifos, únicos en todas las islas. Solamente se observan en La Palma. Hay unas 500 estaciones repartidas por toda la isla. Estos petroglifos eran símbolos tallados mediante la técnica del picado en la piedra. Los motivos más característicos suelen ser espirales, meandriformes y círculos o semicírculos concéntricos. Hay 4 momentos cronológicos, siendo los más perfectos, los más elaborados, los más antiguos. Se han establecido muchas teorías sobre el significado de estos petroglifos, bien que fuera una rudimentaria escritura, bien que fueran símbolos sin sentido, hechos por el mero placer, por distracción, bien que fueran símbolos propiciatorios de lluvia para alimentar al ganado, también marcadores astronómicos. Realmente no lo sabemos con seguridad. Lo que sí que se sabe con seguridad es que son exclusivos de esta isla, no están en ninguna de las otras islas Canarias y que son una de las marcas culturales más sobresalientes de esta cultura benaurita. También destacan otras estructuras, amontonamientos de piedras concentrados sobre todo en los bordes de la caldera de Taburiente. Los hay de varios tipos, pero los más destacados, los más espectaculares, están delimitados con lajas hincadas. Destaca en este sentido el conjunto del Llano de las Lajitas, cerca del Roque de los Muchachos, que tiene 17 estructuras. Suelen ser de planta circular u oval, con un diámetro entre los 1,5 y los 4 metros. Se cree que pueden estar relacionados con ritos de fertilidad y de fecundidad. También destacaban en la producción cerámica. Es una de las cerámicas más bellas de todo el archipiélago, quizá la más bella de todas las islas y además la única que ha permitido por su abundancia establecer una secuencia cronológica. Muchas de estas piezas se encuentran en el MAB, en el Museo Arqueológico Benaurita, que está en los Llanos de Aridane, en La Palma. Esta cerámica está dividida en varias fases cronológicas y la más antigua está muy conectada, es muy similar a cerámicas africanas de la zona que he mencionado antes, del sur de Marruecos, y esto apoya un poblamiento desde esta zona. No conocían el metal, por lo que trabajaban en piedra, especialmente en basalto, en hueso o en materiales orgánicos que no han llegado hasta nosotros, pero cuya producción debió de ser muy abundante.
¿Y cómo era su hábitat? ¿Cómo vivían? Pues vivían bien en cuevas, bien en cabañas. Las cabañas eran muy sencillas, de piedra seca, es decir, sin argamasa, y con techumbres vegetales. ¿Y de qué vivían los benauritas? Pues especialmente de la ganadería. Tenían rebaños de ovejas, cabras y cerdos, que les proveían de carne, de leche y de lana. También recogían frutos por la isla y se dedicaban a la pesca y al marisqueo. Esta era una fuente muy importante de alimentos para ellos. Y también, aunque en esto hay cierta polémica, se cree que conocían la agricultura. Hay evidencias arqueológicas en este sentido. Ya que la base de su economía y de su sustento era la ganadería, tenían muy bien organizado el pastoreo. Tenían zonas de pastoreo comunal, por ejemplo la caldera de Taburiente era una zona de pastoreo para todos los grupos de la isla, y también tenían establecidas rutas de trashumancia según la época del año en altura. Sus rebaños iban subiendo o bajando en altura dependiendo de la época del año para conseguir su sustento. Todo esto, como digo, lo tenían muy bien organizado. Una faceta destacada de esta cultura es el papel de la mujer en la sociedad. Esta tenía un importante lugar en la cultura benaurita, en ámbitos como las actividades cotidianas, la espiritualidad y las mentalidades, e incluso la guerra. En este campo nos han llegado los nombres de las benauritas Arecida y Guayanfanta, que lucharon de forma valerosa contra los invasores castellanos antes de perecer. También se han hallado momias femeninas, lo que es testimonio de su importante papel social, pues esta práctica solo estaba reservada a personajes relevantes. También destaca la benaurita que fue bautizada como Francisca de Gazmira, que fue una importante mediadora entre su gente y los invasores castellanos. Asimismo, también sería muy importante el papel de las mujeres benauritas en ámbitos como la fabricación de cerámica o la espiritualidad, pues muchos de los petroglifos podrían estar relacionados con símbolos de fecundidad. ¿Y en qué creían los benauritas? ¿Cómo era su visión del mundo? Pues creían en un dios principal que se llamaba Abora. También estaba divinizada la luna y a través de su ciclo medían el tiempo. Había un demonio que se llamaba Iruene y tenía forma de perro gigantesco. Su religión también tenía un componente animista, adorando accidentes del terreno como fuentes o piedras. Por ejemplo, se sabe que adoraban al roque Idafe en la caldera de Taburiente. Su ritual funerario más habitual era la inhumación, sin embargo también momificaban a personajes importantes. La momificación es una de las características funerarias más curiosas y más especiales de esta cultura benaurita. Cuando pensamos en momias nos vamos a Egipto o a las momias sudamericanas, pero aquí en España también tenemos momias. La momificación estaba reservada a personas muy relevantes de la comunidad. En algunos momentos también practicaban la cremación de los cuerpos. Espero que te haya resultado interesante el vídeo. Si te ha gustado, compártelo, dale un like y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!